Doy gracias al Señor, hermanos amados, hermanas. El Señor bendiga grandemente nuestras vidas en esta mañana. El Señor bendiga al hermano de nuestro programa anterior, al hermano Manuel y el papá y al hermano Diego. Al hermano, nunca me acuerdo. Los nombres soy terrible. Bueno, el Señor bendiga a nuestros hermanos y que cada día los pueda usar más para la gloria y para la honra de su nombre, ¿no? Gracias le damos al Señor. El Señor le bendiga a nuestro hermano Dante, al pastor Dante. Ayer estuvimos en la iglesia, estuvimos en una linda reunión, y a cada hermano de la congregación del hermano Dante les mando un abrazo grande, fuerte, a cada uno, hermano. Que el Señor pueda sacar adelante la iglesia de nuestro hermano Dante como la nuestra. Gracias le damos al Señor. Y bueno, y a los hermanos de la congregación de acá, de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández, 84 del barrio del Tambo, también el Señor le bendiga grandemente a cada hermano que nos acompaña. Y bueno, también porque ahora tenemos la iglesia del Señor Jesucristo en la calle Herrera también. Herrera y creo que Rafaela, allá del hermano Dante, iglesia del Señor Jesucristo. Hay otra iglesia del Señor Jesucristo que se encuentra en San Alberto, ¿no? En Malvinas, Argentinas. No me acuerdo la calle que lo cruza. También que el Señor bendiga la iglesia de nuestro amado pastor, que ya partió a la presencia de Dios antes del coronavirus, fue Jorge Ponce y la hermana Manuela, la hermana Manola. Bueno, ahora están los hijos allí. El Señor bendiga grandemente a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ubicado en aquel lugar. Amén. Y bueno, hermanos, estamos contentos, alegres de poder seguir con nuestro estudio de la palabra del Señor, del libro de Hebreos. Y que el Señor nos acompañe, hermano, para poder dar esta palabra. Saludo a nuestro hermano Nicolás, a nuestra hermana Andrea, allá en los kilómetros, a la hermana Estela, nuestra querida hermana Estela, el Señor le bendiga grandemente, a la hermana del Mirador, a la hermana y Alejandro, a la hermana Mari, al hermano Juan, a la hermana también Rosemary, el Señor bendiga, y a sus hijos, al hermano Marcos, al hermano César, a la hermana Mari, que el Señor bendiga, hermano Martín, hermana Cintia, bueno, hermano Antonio Villarreal, que el Señor bendiga grandemente, a hermano Gustavo y Peraguirre, el Señor le bendiga, a la familia de la hermana Ivana, a sus hijas, que el Señor bendiga grandemente, a hermano Puñales, a todos los hermanos, pastor Puñales, que el Señor bendiga, grandemente. Y bueno, sobre todo a mi amada esposa, a mis hijos, a mi querida hija, un abrazo fuerte y que el Señor siga operando en sus vidas, ¿no? Hasta que podamos entrar en el lugar santísimo, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Gracias le damos al Señor, porque todas las cosas nos ayudan para bien, ¿verdad? Todo lo que acontece nos ayuda para bien. Vamos a hacer una oración y vamos a empezar con la palabra de Dios de este día. Gracias al Señor por la radio La Predicadora. El Señor bendiga grandemente la radio, que la lleve a alcanzar, ¿no?, todos aquellos proyectos que seguramente los hermanos tienen, que los lleve cada día, ¿no?, a alcanzar todas aquellas cosas que necesitamos, todo lo que predicamos el Evangelio para extender. Y bueno, y como sé que la radio, por lo que escuché en el programa anterior, la radio llega muy lejos, llegó al Chaco. Yo escuché que hermanos del Chaco lo estaban saludando. El Señor bendiga a los hermanos del Chaco, a los hermanos donde llegue esta radio, el Señor les bendiga. Tengo amigos en el Chaco, al hermano Abel Dépele, al hermano Oscar Dépele, el Señor bendiga grandemente sus vidas en Villa Ángela. Gloria al nombre del Señor. Y a todos los hermanos que están en las provincias argentinas donde esta radio llegue, les mando un fuerte abrazo. Mire, también está nuestro hermano Adrián Salomé también. El Señor le bendiga grandemente a Adrián, a su esposa, a sus hijas,
El Señor bendiga grandemente la vida de nuestro hermano Adrián. Gloria al nombre del Señor. Gracias le doy al Señor por el gozo, por el contentamiento que hay en nuestro corazón, por la presencia de Él en nuestras vidas. Gracias le damos por su gracia maravillosa, preciosa, que nos lleva a descansar en el Señor. Vamos a hacer una oración, hermanos. Si usted me permite, quiero orar. Soy dependiente del Señor para todo. Y bueno, yo quiero orar pidiéndole al Señor que me ayude, porque yo solo no puedo, no estoy capacitado. Fuera del Señor no estoy capacitado. Nadie está capacitado para poder dar la palabra del Señor. Padre Santo, te doy gracias por estar en tu presencia una vez más. Señor, con todos estos oyentes que están escuchando la radio, les bendigo en tu nombre, Señor, porque somos de bendición, porque tú, Señor, estás con nosotros y en nosotros. Bendigo sus vidas, bendigo sus oídos, sus corazones, su disposición para escuchar tu palabra. Bendice grandemente, Señor, a la iglesia en Isidro Casanova, a la iglesia en La Ferrera, a la iglesia en Castillo, a la iglesia en el 22 de enero. Bendice a la iglesia toda, Señor, porque somos un solo cuerpo, una sola iglesia. Padre, en el nombre de Jesús te pido que tú, Señor, me des, Señor, ese entendimiento, esas palabras que necesitamos para que tu pueblo pueda entender, Señor, el misterio oculto para muchos, revelados para otros, que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer, hermanos, acá en Hebreos capítulo 9, versículo 19. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos según la ley, a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana escarlata e hisopo y roció el mismo libro del pacto y también y a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que os ha mandado. Hablando del antiguo pacto. Este antiguo pacto no se hizo sin derramamiento de sangre. De la manera, es decir, que fíjese lo que roció con esa sangre los becerros y los machos cabríos con agua, con lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, el libro del pacto, también con todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. De la misma manera roció con la sangre tanto al tabernáculo como los vasos del servicio. Y casi todo fue purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. No hay perdón. Fíjese qué declaración, ¿no? Sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Perdón de qué? Perdón de pecados, ¿no? Y sin el perdón del pecado es imposible que la justicia de Dios se pueda manifestar en nosotros. Tampoco sin el perdón nosotros podíamos alcanzar la justificación. Es decir, que primero fuimos perdonados de nuestros pecados. ¿Cuándo? Cuando creímos en el Señor Jesucristo y en su sacrificio. Entonces, fíjese la sangre, ¿no?, que era necesaria para limpiarnos de nuestros pecados, pero acá está hablando: sin perdón de pecado es imposible que podamos alcanzar la justicia de Dios, ¿no? Y que la justicia de Dios sea satisfecha, ¿no? La justicia de Dios que estaba en la ley, para que el pacto sea puesto en vigencia. Sin embargo, la sangre de Cristo, ¿no?, la sangre de Cristo derramada para el perdón de pecados, y el pacto fue establecido con sangre, como dice ahí en Mateo 26, 28. Entonces fíjense que fue necesario el derramamiento de sangre para que el pacto se estableciera. Pero ahora ya no era la sangre de los animales, de los machos cabríos, de los becerros, sino que era la sangre de nuestro amado Señor. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Es decir, ¿qué fue rociado sobre nosotros? La sangre de su Hijo Jesucristo. La sangre de Jesucristo borró, ¿no?,
todos nuestros pecados, todas nuestras faltas. Entonces dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas de esta forma, fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, ¿no? Porque no entró Cristo en el lugar santo hecho de manos de hombre, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante la faz de Dios, y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote al lugar santísimo, año tras año, con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora una sola vez, ¿no? En la consumación de los siglos, se ha manifestado para quitar del medio el pecado. Ya lo quitó del medio al pecado. Lo deshizo completamente al pecado. ¿En quién? En aquellos que creen. En aquellos que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador, ese pecado tiene que ser considerado deshecho. No tiene poder ese pecado porque fue deshecho, fue vencido, fue destronado. No tiene poder para seguir controlándonos, porque la sangre de Jesucristo nos liberó del pecado, del poder del pecado, del reinado del pecado nos liberó la sangre de Cristo. Entonces, lo leemos de nuevo el versículo 26. De manera que le hubiera sido necesario padecer muchas veces de la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para quitar del medio el pecado por el sacrificio de sí mismo. Fíjese, de la manera que está reservado a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, ¿no? Una sola vez, fíjese, los hombres mueren una sola vez. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que el hombre muere una sola vez? Entonces, de la misma manera que el hombre tiene que morir una vez y ser juzgado después de eso, Cristo murió una sola vez, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Para llevar el pecado de los hombres. Eso también dice en el versículo 28 que vamos a leer, ¿no? Y también en 1 de Pedro 2:24 también usted pueda leer. Entonces, ¿dónde? En la cruz Él sufrió el juicio por el hombre. En la cruz del Calvario. Él sufrió el juicio por el hombre. Eso se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 5 al 11. Él sufrió por nosotros, liberándonos a nosotros del poder del pecado. Los liberó del reinado del pecado. Nosotros ya no estamos bajo el reino del pecado para hacer su voluntad, sino que ahora fuimos libertados del pecado, del poder del pecado y del reinado del pecado por medio del sacrificio que Cristo hizo, por medio de la sangre que Cristo derramó. Fíjese, hermano, cuando nosotros creemos eso, cuando vivimos una vida sin pecar, cuando podemos caminar y no rendir nuestros miembros a la inmundicia y a la iniquidad como antes, sino que ahora rendimos nuestros miembros a la justicia, ¿no? Entonces nosotros demostramos que hemos creído en aquel sacrificio, que hemos creído, que creemos, estamos declarando, cuando nosotros llevamos una vida sin pecar, estamos declarando que hemos creído que la sangre de Jesucristo no solamente nos limpió del pecado, sino que destronó al pecado, no de su reinado, que destronó al pecado de su poder, ¿no? Aunque todavía el pecado tiene poder y tiene influencia, puede influenciar sobre los hijos de Dios, ¿no? Porque tenemos las concupiscencias en nuestra humanidad, pero eso no quiere decir que nosotros estamos bajo su reinado. Es decir, el pecado nos manda a pecar, pero nosotros no tenemos que obedecer. Nosotros llevamos todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nosotros obedecemos al Señor por medio de la palabra que nos enseñan los siervos del Señor, los pastores, los evangelistas, los maestros, los profetas y los apóstoles. Gloria al nombre del Señor.
Entonces, fíjese qué maravilloso es darle valor a la sangre de Cristo, ¿no? Nosotros le tenemos que dar valor. ¿Cómo le damos valor? Llevando una vida sin pecar. No presentando nuestras manos, nuestros pies, ni ninguna parte de nuestros miembros lo presentamos para el pecado, sino que nosotros ahora presentamos todo esto para servir a Dios, ¿no? Cada parte de nuestro ser está para servir a Dios. ¿Y de qué manera lo hacemos? Desde el lugar que nosotros ocupamos. Si nosotros ocupamos el lugar de esposo, bueno, usamos nuestros miembros, ¿no?, para la satisfacción, pero también para el servicio de Dios, no para el deseo desmedido. Bueno, no voy a entrar en esos temas porque esos son temas que se tocan aparte. Pero qué gran valor tiene la sangre de Cristo, la sangre del nuevo pacto, ¿no? Esa sangre que nos liberó a nosotros, ¿no?, del reinado del pecado. Nos liberó del reinado, nos liberó a nosotros del poder del pecado. Nos liberó. Alabado sea el Señor. Y eso es por medio de la sangre. Pero ¿cómo demuestro yo que fui liberado? Llevando una vida sin pecar. ¿Por mí mismo? Oh, no. Por mí mismo no puedo dejar de pecar. Dios me dio su Espíritu Santo. Él me llenó con su poder, con su Espíritu Santo, para poder resistir las concupiscencias de la carne, para poder resistir la tentación de Satanás que viene desde el mundo, porque Él es el amo y el rey de este mundo todavía, ¿no? Aunque el Señor le ha vencido en todo, pero todavía no vemos que todas las cosas le estén sujetas. Pero cuando venga el Señor, todas las cosas le serán sujetas al Señor. Entonces fíjese qué precioso la sangre de Cristo, la sangre del nuevo pacto, ¿vio? Y lo más precioso, que aquel que ofreció la sangre viva eternamente y para siempre. Este sacerdote no muere, no hay que renovar el pacto, no hay que renovar la ley. Este sumo sacerdote permanece para siempre, con un solo sacrificio, Él nos hizo libre del poder del pecado, ¿no? Nos hizo libre a nosotros del reinado del pecado, nos hizo libre. Y ya no tiene que venir a otro a liberarnos, porque estamos creyendo que Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec para siempre. ¿Se da cuenta, hermano? Qué precioso, qué maravillosa sangre. Pero era necesario que la sangre fuera derramada. Pero también era necesario que Él tomara cuerpo humano, porque Él era Dios, Él era un ser espiritual. ¿Cómo iba a derramar Él la sangre para poder rescatarnos de nuestra manera de vivir, de nuestra maldición, de nuestra condenación? ¿Cómo Él podía hacerlo si no se encarnaba? Entonces Él se encarnó, despojándose de su divinidad, de su riqueza, de su poder. Vino y se humilló, y en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Maravillosa gracia que vino Jesús a dar, más alta que los cielos y más profunda que el mar. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Jesús amado. Gracias, Señor, por habernos amado tanto, por habernos escogido, Señor, por habernos alcanzado, porque nosotros nunca te hubiéramos buscado. Tú nos buscaste a nosotros, nos hiciste saber tu amor, y tu amor conquistó nuestro corazón para ti. Ahora fíjese que dice: de la manera que está reservado a los hombres que mueran una sola vez, después de esto el juicio, dice. ¿Vio? Después de esto el juicio. A los hombres. Nosotros ya hemos pasado por el juicio. A través de Cristo. Ya no vamos a sufrir un juicio ahora nosotros. ¿Quiénes? Los hijos de Dios. Los que somos hijos de Dios ya pasamos por el juicio. Ya fuimos juzgados nosotros como pecadores en Cristo. Ahora nosotros no podemos ser juzgados por el mismo pecado dos veces. Hemos sido juzgados como pecadores ya. Alabado sea el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Pero sin embargo vamos a estar delante del tribunal de Cristo,
no para ser juzgados según nuestras obras, no, sino que vamos a ser, no vamos a ser juzgados para condenación, sino que vamos a ser juzgados para recibir nuestra recompensa, nuestra justa recompensa. Porque no todos recibiremos lo mismo delante del tribunal de Cristo, pero ese es otro tema aparte. Gloria al nombre del Señor. El 28, hermano. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. No dice de todos, ¿vio? Para llevar los pecados de muchos, porque los muchos son aquellos que creemos, ¿no? Acá habla perfectamente. Se está refiriendo a aquellos que creen. Pero sin embargo Jesucristo murió por todos los hombres. Porque así está escrito en la palabra de Dios. Él murió por todos los hombres. Pero no todos los hombres le reciben. Entonces dice que Él llevó los pecados de muchos. Y por segunda vez, ya sin relación con el pecado, aparecerá para salvar a los que con anhelo le esperan. Alabado sea el Señor. Y ahí termina el capítulo 9. ¿No le parece maravilloso lo que hemos visto en el capítulo 9 sobre un mejor tabernáculo, sobre un mejor sacerdocio, sobre una mejor sangre? ¿No? Gloria al nombre del Señor. Es precioso, hermano, precioso, precioso, precioso. Por eso no nos podemos entristecer. ¿Quién podrá quitar el gozo de nuestro corazón? Disculpen, hermano. ¿Quién podrá quitar el gozo, el contentamiento de nuestro corazón, de nuestra alma, sabiendo que somos libres del poder del pecado, del reinado del pecado? Somos libres. Cristo lo hizo por medio de su derramamiento en la cruz del Calvario. Ahora vamos a ir al capítulo 10. Empezamos con el capítulo 10, ¿verdad, hermano? Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden, por el mismo sacrificio que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. Y por medio de la ley no se encuentra el perfeccionamiento. Nunca vamos a poder llegar a ser crecidos, maduros, ¿no?, en Cristo, perfectos en Cristo por medio de la ley de los mandamientos. Por eso sino que la palabra dice que nosotros no tenemos que cumplir los mandamientos. Los mandamientos de Dios no los tenemos que cumplir. No, los mandamientos de Dios se tienen que cumplir en nosotros. ¿Cuándo cuándo se cumplen los mandamientos de Dios en nosotros? Cuando vivimos en el Espíritu. Porque el Espíritu nos lleva a que los mandamientos se cumplan en nosotros. No robarás. ¿Por qué no robamos? Porque vivimos en el Espíritu y porque el Espíritu vive en nosotros. ¿Qué Espíritu? El Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo nunca nos va a llevar a nosotros a violar los mandamientos o nos va a llevar a nosotros a no manifestar la justicia de Dios. Porque cuando los mandamientos se cumplen en nosotros, se manifiesta la justicia de Dios, ¿no?, para los hombres y para Dios también. Es ahí donde sale el olor grato de Cristo para Dios y para los hombres. Pero nosotros tenemos que entender que eso lo podemos hacer solamente cuando vivimos en el Espíritu, ¿no? Cuando vivimos en el poder del Espíritu Santo, cuando vivimos en el poder de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios no solamente es oída, sino que la palabra de Dios es llevada a la vida práctica. ¿Qué pide Dios de nosotros? No, que inclinamos el oído, escuchamos la palabra de Dios. Bueno, ahora la palabra de Dios dice en el capítulo 12 de Romanos, ¿no? Dice que os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces escuchamos la palabra de Dios, oímos la palabra de Dios y entonces ahora presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Y qué sale de ese sacrificio? Es un sacrificio, ¿no?, en el altar del incienso. ¿Qué sale? Cristo.
El olor grato para Dios es Cristo. Entonces sale Cristo, 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 sale Cristo de nosotros. El Señor Jesucristo sale, ¿no? Y eso es un olor grato, ¿no? Eso agrada a Dios y a los hombres. Entonces, pero no es por medio de las sombras, ¿no? Porque dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año a ser perfectos a los que se allegan a Él. También la iglesia tiene que tener cuidado con los ritos, con las ceremonias que hacen. Veo que nosotros muchas veces nos volvemos muy ceremoniales, ¿vio? Muy ceremoniales. Hacemos ceremonia por todos lados. Y mantenemos esas cosas ceremoniales como cosas sacrosantas, ¿vio? Como algo que nos santifica, como algo que nosotros alcanzamos por medio de un sacrificio que nosotros hacemos, ¿no? Pero acá dice que nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, porque todos esos sacrificios que se ofrecían era por medio de una ceremonia, ¿vio? Y nuestros cultos tienen que ser sencillos, tienen que ser simples, tiene que estar la alabanza y tiene que estar la palabra. La alabanza y la palabra, la mesa del Señor, ¿no? Donde nosotros comemos su carne y bebemos su sangre, ¿vio? Y de una manera sencilla, pero profundamente entendida, profundamente gozada por medio de nosotros, porque entendemos lo que significa, ¿no? Que eso no es pan, que eso no es vino, sino que ese es el cuerpo del Señor y que es la sangre de Cristo, la sangre por la cual nosotros hemos sido redimidos, hemos sido comprados, ¿no? Por medio de la sangre de Cristo. Entonces dice, nunca pueden por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se allegan a Él. Vio que las ceremonias no nos hacen perfectos a nosotros. Las ceremonias. Nosotros, lo que nos hace perfecto a nosotros es la palabra. Es la obra consumada de la cruz. Él es el entendimiento de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es el comer y el beber, ¿no? A Cristo. Él es nuestro alimento y por medio de ese alimento que nosotros tenemos de Cristo, ¿no? ¿Y cómo nos alimentamos? Y nos alimentamos por medio del entendimiento. Nosotros vamos entendiendo lo que estamos comiendo, lo que estamos bebiendo, y entonces ese alimento va produciendo crecimiento, desarrollo, va llevándonos a manifestar una vida perfecta, una vida de un hombre maduro y crecido en Cristo. Entonces, de otra manera cesarían de ofrecerse, porque los que tributan este culto, limpio una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Si fuera por medio de los mandamientos, por medio de las ceremonias, por medio de los animales que se ofrecían, ¿no? Ya no tendrían más conciencia de pecado. Fíjese qué precioso esto. Nosotros tenemos que tratar de profundizar todas estas cosas para poder entenderlas, porque si no la entendemos a estas cosas, entonces no la vamos a poder disfrutar, no vamos a poder llegar a la perfección. Entonces, pero en estos sacrificios cada año se hace conmemoración de los pecados, ¿no? Cada año cuando se ofrecían los sacrificios en el Antiguo Testamento, ellos que estaban diciendo que eran pecadores, que ellos eran pecadores, que ellos vivían pecando, ¿no? Que ellos eran culpables, ¿no? Pero fíjese, y cada vez que estamos en la iglesia, siempre somos invitados a confesar nuestros pecados y siempre estamos llevados a
a limpiarnos de nuestros pecados, ¿vio? Siempre estamos así. Pero esa ceremonia no perfeccionan eso, no es la forma en que nosotros tenemos que hacer el culto. Pero a estos sacrificios cada año se hace conmemoración de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, yo más me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí, en la cabecera del libro, está escrito de mí, ¿no? Eso fue agregado, porque está entre paréntesis, se tendría que leer. Entonces dije, heme aquí, ¿no? Para que haga, oh Dios, tu voluntad. Diciendo arriba, sacrificio y presente, y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad, quita lo primero para establecer lo postrero. Entonces, analicemos un poquito el versículo 7. Porque nosotros vemos que la voluntad de Dios aquí en este versículo, cuando habla en el capítulo 7, dice, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Entonces, aquí vemos que Él viene a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? Tenía que quitar lo que estaba primero establecido. Tenía que quitar, ¿no?, las ceremonias que no podían hacer perfecto, ¿no?, aquellos que ofrecían este culto. Tenía que quitar eso, tenía que anular eso. Quitarlo primero. Tenía que quitar los sacrificios de los animales, ¿no?, del Antiguo Testamento, ¿no?, para que lo segundo, digámoslo así, el sacrificio de Cristo fuera establecido. Es decir, que tenía que quitarlo lo primero, tenía que quitar. Nosotros hay muchas cosas que tenemos que quitar de nuestros cultos. No, tenemos que quitarle de nuestro culto. No todo lo que hacemos los cultos es la manera bíblica para hacerlo, porque el culto es para Dios. ¿Vio? El culto es para Dios. El culto no es para nosotros ni para ninguna persona humana, sino es para Dios. Entonces Dios tiene que estar de acuerdo, se tiene que satisfacer, tiene que agradarse del culto que nosotros le hacemos. Nosotros no hacemos un culto para los hermanos, le hacemos un culto para el Señor. Entonces hay que quitarlo primero. Es decir, hay que quitar el Viejo Testamento. Hay que quitar la legalidad. Hay que quitarla, ¿no?, de nuestras iglesias, ¿no?, y establecer el nuevo pacto. ¿Cómo establecemos el nuevo pacto? Por medio de la sangre derramada. ¿De qué? ¿De los machos cabríos, de los becerros, de los animales? No, por medio de la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que darle valor a esa sangre que fue derramada, porque esa es la sangre del nuevo pacto. Y nosotros tenemos que establecer en nuestras congregaciones, en nuestras reuniones de la iglesia, en nuestro culto, el nuevo pacto. Tenemos que establecerlo allí. No podemos quitar el nuevo pacto para establecer, no podemos establecer el primer pacto quitando el segundo, sino que tenemos que establecer el segundo pacto, es decir, el pacto de la gracia, y quitar el primero. La legalidad entra dentro del pacto antiguo, porque enseña el pacto, la legalidad enseña la salvación por las obras, ¿no? Y todo es por obra. Pero bueno, eso ya lo hemos hablado muchas veces, vamos a seguir con lo que estamos desarrollando aquí. Entonces, se tiene que establecer el segundo pacto quitando el primero. Y ahí en el capítulo 7 entonces dije, aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, ¿no?, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces, en el Antiguo Testamento, nosotros tenemos una historia completa,
de lo que Cristo tenía que hacer y lo que iba a hacer. Y eso por medio de las palabras, ¿no?, sencillas, y por medio de los tipos y las sombras. Ahí usted puede leer en Lucas 24, 27, ¿no?, en el versículo 44, en el versículo 46, también puede leer en Juan 5, 39 y 46. ¿Qué vamos a encontrar allí? Vamos a encontrar la historia de lo que Cristo iba a hacer. Entonces dice, avanzando un poco, habiendo dicho antes sacrificio y ofrenda y holocausto y sacrificio por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, diciendo luego, he aquí que vengo a hacer tu voluntad, quita lo primero. Ahí está. ¿Qué es lo primero? Los sacrificios que se hacían conforme al primer pacto. Quitó eso, anuló esos sacrificios que venían en el Antiguo Testamento y estableció lo segundo, que se refiere al sacrificio de Cristo mismo, ¿no?, al sacrificio de nuestro amado Señor, conforme a la voluntad de Dios. Los sacrificios del Antiguo Testamento, dice, no te agradaron. Pero el sacrificio de Cristo satisfizo a Dios. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a establecer en nuestras congregaciones, ¿no?, la sangre de los machos cabríos, ¿no?, la legalidad, el esfuerzo, ¿no?, la salvación por obras, ¿no?, y no vamos a establecer la sangre de Cristo, por el cual nosotros hemos alcanzado la redención, la justificación, la salvación, la santificación y muchas cosas más? Cuando nosotros no aceptamos el mensaje de la gracia, estamos pisoteando la sangre de Cristo. La tenemos por inmunda la gracia, tenemos inmunda por la sangre de Cristo misma, ¿no? Porque no creemos que la sangre de Cristo nos salvó, nos justificó, nos reconcilió con Dios. Algo tengo que hacer. Algo tengo que hacer. No puede ser tan fácil. Yo soy salvo porque creo. Yo soy santo porque creo que soy santo. No, yo soy santo y soy salvo porque Cristo derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y esa sangre me limpió mis pecados delante de los ojos de Dios y limpió mis pecados, mi conciencia de pecado para servir al Dios vivo. Es por la sangre, no fue gratis. Cristo pagó el precio. Entonces, ¿qué hacemos en nuestros cultos? Establecemos la sangre del segundo pacto. No establecemos la sangre del primer pacto, de ninguna manera, porque la sangre del primer pacto, eso no te agradó, no le agradó a Dios. Todo lo que venga del primer pacto no agradó a Dios, no agrada a Dios. Cuando nosotros mandamos a nuestros hermanos a alcanzar la salvación, la vida eterna, por medio de las obras, eso no agrada a Dios. Cuando nosotros les enseñamos a los hermanos a apropiarse de lo que Cristo hizo, que Cristo ganó nuestra salvación para nosotros, que Él nos regaló la salvación por haber creído en Él, entonces eso sí agrada a Dios. Eso agrada a Dios. Este pensamiento no nos lleva a pecar a nosotros, nos aleja más del pecado. El otro pensamiento del primer pacto a nosotros nos alejaba de Dios cuando nosotros no satisfacíamos sus demandas. Pero este nuevo pacto a nosotros nos acerca a Dios. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cuando nosotros sabemos que fuimos limpiados de nuestros pecados, eso no nos da libertad para pecar, sino para servir a Dios. Para servir a Dios con más eficacia, con más madurez. Entonces, fíjese, hermano amado, hermana amada. Conforme a la voluntad de Dios, Cristo, ¿no?, nuestro amado Señor, Él vino al mundo para quitar los sacrificios que estaban en el primer pacto, ¿no?, o en el Antiguo Testamento, y establecer un nuevo sacrificio. Porque ahora estamos
parado sobre un sacrificio, no sobre el sacrificio de los machos cabríos, sino el sacrificio de nuestro amado Señor. No podemos pisar la sangre de Cristo, no podemos tener en poco la sangre de Cristo porque la estaríamos pisando. ¿No? Y no se tendrá por inocente a aquel que pisoteare al Hijo de Dios, la sangre de Cristo, no se tendrá por inocente. Por eso, hermano amado, usted que está escuchando la palabra de gracia en esta mañana, ¿no? Dele valor a la sangre de Cristo. Es la sangre redentora, es la sangre con la cual Dios hizo un nuevo pacto. Todo aquel que en él creyere será salvo, y el que no cree, dice, será condenado. ¿Cuándo soy salvo? ¿Cuándo creo? Usted cree en el Señor Jesucristo, entonces es salvo, tiene vida eterna, es justo, ¿no? Porque déjeme decirle que primero viene la justificación y después viene la salvación, que eso lo vamos a hablar en otro momento. Yo soy santo, justo y salvo, y tengo vida eterna. En el versículo 10, todavía tengo 10 minutos, dice así: por esa voluntad somos santificados. ¿Cuál voluntad? La que dice en el versículo 9, diciendo, he aquí vengo a hacer tu voluntad. Quitó lo primero para establecer lo segundo, para establecer la sangre de Cristo, el nuevo pacto, el sacrificio de Cristo, ¿no? El Cordero, ¿no? Que fue el que quitó el pecado del mundo. Establecemos ese mensaje. Por esa voluntad, por la voluntad de hacer la voluntad de Dios, por esa voluntad, ¿no? Somos santificados. ¿Por medio de qué somos santificados? Por medio de la sangre de Cristo. Cuando yo creo en la sangre de Cristo, cuando creo que la sangre de Cristo no fue puesta en los postes de mi corazón, en los linteles de mi corazón, ¿no? Porque en el corazón se cree para justicia. Entonces, cuando yo creo eso, esa sangre, ese creer en esa sangre, me transforma. Me hace un hombre nuevo, una nueva criatura. Lo tengo que creer con el corazón, lo tengo que creer sinceramente. Que la sangre de los machos cabríos, de los becerros, nunca pueden hacer lo que la sangre de Cristo sí puede hacer, que es la transformación de vida. ¿Qué es la transformación de vida? ¿Por qué no hubo transformación de vida? Porque no se enseñó acerca del segundo sacrificio. Siempre se enseñó a través del primer sacrificio, que es el sacrificio de los que estaba conforme al antiguo pacto. Entonces, fíjese usted, hermana, querida hermano, dice, por esa voluntad somos todos santificados mediante la ofrenda, ¿vio? Mediante la ofrenda de quién? Mediante la ofrenda de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Somos santificados. Cuando nosotros creemos, ¿no?, en el sacrificio de Cristo, en su sangre derramada, creemos que Él llevó el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Cuando creemos que Él llevó nuestro viejo hombre, nuestra vieja vida al madero, cuando creemos que nuestro cuerpo de pecado fue crucificado, muerto y sepultado y nunca más resucitado, ese creer de corazón transforma nuestra vida. Sufrimos una transformación de la médula, de lo más profundo de nuestro ser. Ya nuestra manera de pensar no es la misma, ya nuestra manera de sentir no es la misma, ya la dirección que nosotros le damos a nuestra vida no es la misma, porque nuestros ojos del entendimiento se fueron abiertos y empezamos a comer. Y estamos alimentando la vida del nuevo hombre por medio del entendimiento. Ahora fíjese, hermano. Según el versículo 10, que dice que por esa voluntad somos todos santificados, el pensamiento principal, ¿no?, del versículo 1 hasta el versículo 18, es que Cristo quitó los pecados. Él quitó los pecados. Porque, ¿cómo lo hizo? Cumpliendo, ¿no?, todos los sacrificios levíticos.
Él cumplió todo eso. Ahora, en ese sacrificio que menciona en el versículo 1 hasta el versículo 17, usted lo tiene que leer, todo lo que el sacrificio levítico no pudo cumplir, Cristo lo cumplió. Cristo lo cumplió. Ahora en Cristo ha quitado, por medio de su sacrificio, lo que los otros sacrificios no lo pudieron hacer, ahora Cristo ha quitado el pecado una vez y para siempre. Y por medio de que quitó el pecado, entonces se nos dio una vida divina en nuestro espíritu. ¿No? Para que por medio de la obra de Cristo lleguemos a ser hijos de Dios, lleguemos a ser cristianos verdaderos, por medio de ese sacrificio. El sacrificio levítico nunca nos hubiera llevado a nosotros a alcanzar ser igual a Cristo, ser igual a Dios. Pero este sacrificio que Cristo ofreció, este sacrificio nos lleva a alcanzar lo que Dios es. ¿Qué es Dios? Santo, justo y perfecto. ¿Nosotros podemos alcanzar eso? Sí. ¿Cómo? Por medio de ese sacrificio. Creyendo en ese sacrificio. Creyendo en esa sangre que fue derramada. No lo podemos alcanzar por medio de ayuno y oración. No lo podemos hacer por medio de un culto ceremonial. Lo tenemos que alcanzar por medio de que los ojos de nuestro entendimiento son abiertos y el Espíritu Santo nos hace entender acá que los sacrificios que era conforme al Antiguo Testamento, nunca hubiéramos alcanzado lo que Dios es, santo, justo y perfecto, y mucho más. ¿Entiende lo que es darle valor al sacrificio de Cristo? ¿Entiende lo que es establecer el nuevo pacto dentro de nuestras congregaciones? Nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos y no nos tenemos que ver a nosotros como hombres pecadores, sucios, inmundos o gusanos que nos arrastramos. Nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos como una nueva creación. Una nueva creación que vino por medio de la sangre de Cristo, ¿no? Que vino por medio de la sangre de ese sacrificio, y ahora nosotros nos miramos y nos vemos cambiados, por así decirlo. Vemos que somos transformados por medio de ese sacrificio, podemos ser transformados, ¿no? Podemos ser santificados, aunque somos santificados delante de la presencia de Dios. ¿Por qué somos santificados? ¿Por qué fuimos cambiados delante de la presencia de Dios? Porque estamos en Cristo. Por eso, porque nosotros estamos en Cristo, pero a la vez tenemos que ser transformados, tenemos que ser santificados, porque todavía estamos en este mundo. Todavía tenemos inclinaciones terrenales. Y eso Dios nos dio el Espíritu Santo para que nos santifique y su palabra. Pero ese es otro tema. Ahora fíjese lo que dice en el capítulo 10. Y todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Este, en cambio, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado para siempre a la diestra de Dios. Esto lo vamos a desarrollar el día viernes. Doy gracias al Señor por esta hora de radio. Gracias, hermano, porque tuvo paciencia para escuchar la palabra del Señor. ¿No? Estamos usando el librillo que contiene la palabra, que nos santifica, que nos limpia los pies. Solamente los pies, porque ya fuimos limpiados por medio de la sangre, pero es necesario limpiarse los pies. Nosotros ya estamos limpios, solamente los pies tenemos que limpiar, que eso lo vamos a hablar en otro momento. Le abrazo en el amor del Señor a todos los hermanos y hermanas que nos escucharon. Amado, la iglesia está ubicada en la calle José Hernández 384 del barrio El Tambo, en Isidro Casanova. Le invitamos para que se acerque a escuchar la palabra de Dios. Los días de reuniones son los días miércoles y sábado. Por ahora son a las 18 horas, va a ser cambiado
a las 19, pero por ahora es a las 18. Y también los días domingos a las 9 de la mañana, eso no lo vamos a cambiar. Señor les bendiga grandemente, amado hermano, amada hermana. Que esta palabra le haya bendecido grandemente. Usted está sobre un mejor sacrificio. Usted es una hija de Dios, es un hijo de Dios, tiene la salvación, tiene la vida eterna. Ahora usted está capacitado por medio de esa vida, ¿no?, a ser un siervo y una sierva del Señor. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta tu palabra que tú me has permitido hablar, Señor, a los hermanos que nos escuchan por la radio La Predicadora. Bendícelos, ayúdalos, bendice al programa que viene, Señor. Ayúdales a las hermanas, Señor, que van a estar haciendo este programa. Señor, dales sabiduría, entendimiento en todas las cosas. Padre, bendice, Señor, al hermano Nicolás, Señor, ayúdale, Padre. Bendice a la hermana Andrea. Oh, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Un abrazo para todos, el Señor les bendiga y nos estamos encontrando el día viernes. Amén, hermanos, Señor les bendiga.